Empoderados presenta muchos medios de comunicación y fíjate que fue un terreno donde nosotros no pudimos avanzar prácticamente nada. Si bien hicimos la ley de medios, etcétera, pero justamente no es la única batalla, es un montón de batallas que perdimos, pero esa en particular es muy importante porque tiene que ver con la conciencia de la gente. Ahí alguien decía el tema de que te picoteaban todo el día. La verdad es que hay que entender el poder de eso, digamos, y no es por un tema que me obsesione en particular, el tema de los medios, pero a mí me parece que no hay que soslayarlo, no hay que pensar que es una pavada, pensar en cómo los medios funcionan en el día a día, digamos, y que a pesar de que pusieron todos los cañones a funcionar en contra nuestro todo el tiempo, todos los días Tapa de Clarín en contra, todos los días TN, todos los días Mitre, todos los días Nación, a pesar de eso, el tipo no podían ganar. Entonces, bueno, van laburando, y la verdad que el poder estudia mucho sobre nuestras cabecitas, qué cosas nos molestan, a qué le tenemos miedo. Pero el poder, y no hablo solo de, no estoy hablando de Julio Bárbaro y Eduardo Feynman, estoy hablando del poder real, nacional y transnacional, hablo de la CIA, hablo de todo, digamos, hablo del poder, digamos. Ellos están todo el tiempo estudiando a ver qué nos pasa en nuestras cabezas y qué tienen que hacer para ir torciendo, ir moldeando para el lado de ellos lo que nosotros pensamos. El otro día, bueno, en una de estas charlas, sí que es cierto lo que dice Carlos, la verdad que donde vamos, digamos, hay charlas como esta en todos lados. Yo digo, estuve en Villa de Merlo, en San Luis, el viernes, y un amigo, le conté que iba, qué sé yo, me dijo, voy a charlar con unos compañeros, qué sé yo, me lo dijo el viernes, el jueves a la noche. El viernes al mediodía me llamó un compañero, me dijo, che, ¿te puedes juntar? Me pregunté, sí, charlemos, un par de compañeros. Bueno, me llamó a las 12:30, me dijo, conseguí un teatro. 7:30 de la tarde, había más de 100 personas en el teatro, que estaban así como nosotros acá, digamos, no están, digamos. Esto pasa en todos lados, eso quiero decir que es muy importante, esto no es menor. A veces se piensa que el PRO ahora está juntándose en el barrio de al lado, no es así, digamos, estamos pensando en algo, pero así que... y el otro día hablaba del tema de los medios, y en una de esas charlas fui a una escuela, y eran pibes de primero o segundo año, eran pibes muy chicos, y yo en un momento, claro, hablo del poder de los medios, la concentración de los medios, digamos, cuánto del mercado tienen, etcétera. Y sale un pibe, digamos, que tiene ese desparpajo de los pibes, esa frescura, y me dice, bueno, dice, hablas tanto, pero la verdad que si no te gusta Clarín, lo compras y listo. Así que no entiendo por qué planteás. Entonces, traté de explicarle ahí sí mejor, traté de repensar y traté de explicar mejor de qué se trataba cuando un grupo de poder tiene la mayoría de los medios, medidos por lo que son las audiencias, no por la cantidad de diarios que tienen, sino por lo que son las audiencias. Y la posibilidad que tienen de hablarle a todos nosotros, digamos, que cuando vos pasás un canal te están hablando de ellos, pasás la radio, no estás escuchando a ellos, etc. Y eso, cuando agarras un diario, cuando vas a un bar, cuando llegas tiene puesto. Y eso multiplicado por un montón de años. Porque en realidad, la consecuencia de eso, ¿cómo nos formamos? ¿Por qué creemos lo que creemos, pensamos lo que pensamos, etcétera? No es casualidad, digamos. La primera manera que tenemos, el primer modo para pensar como pensamos, ser como somos, etcétera, y decir qué es lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, es lo que aprendemos en nuestras casas, ¿no? Como pibes, la familia, ¿no? El primer círculo es donde empezamos a formarnos y a creer determinadas cosas y a no creer en otras. Después viene la escuela, gran formador también de nuestra conciencia, decir, bueno, qué tenemos que hacer y qué no. Pero ahora, y cada vez más, después de la escuela, pero cada vez más, ese tema son los medios de comunicación. O sea, lo que nos rodea es el aparato de los medios de comunicación. Y que a través de los programas de televisión, de las publicidades, de las películas que vemos, de los diarios que leemos, etcétera, van diciendo qué está bien, qué está mal, qué es lindo, qué es feo, ¿no? En todo sentido. El rol de la mujer, podemos ver cómo tiene que estar uno, bueno, en todo, ¿no? Nos va formando culturalmente. Somos lo que somos porque también hay un aparato de medios que funciona y que va laburando sobre nuestras cabecitas. Entonces, como estaba en la escuela, había unas láminas alrededor, así como hay acá,
y había unas láminas que eran del descubrimiento de América. Entonces, le digo a los chicos, le digo, a ver, vamos a hacer un ejercicio, vamos a pensar, ya que decía descubrimiento de América, ya es complicado, ¿no? Porque digo, vinieron, ¿no? Está claro lo que pasó, vinieron los españoles, digamos, sojuzgaron, mataron a la gente, afanaron todo el oro que había, violaron a las mujeres, eso fue lo que pasó cuando vino España. Sin embargo nosotros, bueno, es el descubrimiento de América y en el afiche estaba una cruz, estaba Colón bien vestido, todo así, y los indios ahí agachaditos y dándole. Entonces, le pregunté a los chicos, le digo, a ver, vamos a pensar cómo, cuando nos enseñaron esto, ¿qué nos acordamos desde el punto de vista verbal que hayan dicho? No hablo de los afiches ni de lo que leímos en los libros, verbalmente, ¿qué nos acordamos de ese episodio histórico? Y empezaron, ¿viste? No, la reina había dicho que habló con el huevo y qué sé yo, no, eso no. Bueno, ahí empezaron como a tratar de recordar. Y un pibe dice, me acuerdo, dice, yo sé qué. Dice, cuando el grumete se sube a lo alto del palo y grita, ¡tierra, tierra! Es verdad, es lo único que nos acordamos desde el punto de vista verbal de lo que pasó. Entonces yo le digo, es que es curioso, ¿no? Nosotros aprendemos historia acá, en América, y lo que nos acordamos de esa historia es que viene un tipo, un grumete, y se sube al palo de la carabela y grita ¡tierra, tierra! Y así aprendemos la historia nosotros. Y la verdad es que si uno se pone a pensar que cómo tenemos que aprender la historia, y nosotros estábamos en América, en todo caso podríamos llegar a decir barco, barco, o carabela, carabela. Nunca tierra, tierra. ¿Y por qué te dicen tierra, tierra? Te ponen en un lugar que no sos. Vos no sos el tipo que viene a conquistar, a afanar, a matar. No sos eso. No sos el ganador. Te venden eso. Y así un poco funciona muchas veces, funcionó, afortunadamente cambió mucho la escuela, la educación, la enseñanza de la historia, etc. Pero los medios funcionan así. Y por eso la gente también pensó que era millonaria como Macri, que Macri cuando gana se iba a invitar al Colón, convierte su sangre. Hay gente que creía eso. No somos ricos. ¿Cuál es el problema? Pero eso funciona, así funciona un poco el aparato de los medios, digamos, poniendo en lugares a nosotros, haciéndonos creer cosas que en realidad no sucede. Pero efectivamente cuando, digamos, nuestra cabeza termina funcionando como ellos quieren que funcione. Y se creen que sí, que mágicamente las cosas van a cambiar y va a estar mejor, y ahora las importaciones igual no van a cerrar la fábrica. No, pero mira, viene Melconian y para acá, eso nos cagaron. No, pero se hacen ricos, después derrama y entran los dólares, las inversiones llueven porque Macri es rubio. Una cosa, no es ¿cómo? Pero no es lógico lo que planteas. Pero los tipos lo creen, porque lo han hecho creer eso. Porque así funciona eso. Funciona de manera estudiada, no es casualidad que... Los tipos tienen todo estudiado lo que van diciendo, por qué dicen lo que dicen. Por eso cuando te dicen Cristina es soberbia, decís, pero ¿por qué decir que es soberbia? Y no saben qué decir. Porque en realidad lo que hacen es repetir, que es soberbia, y a partir de eso es soberbia. Listo. Y Macri es perverso. Para nosotros, sí. Pero bueno. Perverso y un gran ladrón. Estamos escuchando. Que lo germinan nosotros. Porque somos más politizados. En ese sector, claro, pero no es que yo no lo veo como víctimas 100% de ese discurso. Porque se conecta. No, seguro, no. Hablamos en términos generales. Después, la verdad que hubo de todos modos hubo también una... A mí me parece que negar la efectividad de la campaña también sería un poco necio de parte de nuestro. Ellos tuvieron una campaña muy inteligente. No dijeron lo que iban a hacer. Dijeron otra cosa. Hay gente que creyó en eso, porque la verdad que también han ocultado de una manera tremenda lo que era el pasado de Macri, el pasado de Tablé, el pasado de... No había manera. O sea, la verdad que el que no veía 678, TV Rodríguez, no se enteraba, no había manera, no estaba, no existe. De la misma manera que no existen los Panama Papers hoy los noticieros. Es el escándalo de corrupción más importante del mundo, y sin embargo no se trata, no se habla de eso. Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares que provienen de guita negra, ¿no? Y no se habla. Pero yo quería mostrarles una cosita, porque el otro día me invitaron a un debate, el lunes pasado, en la Universidad de Avellaneda, y como iban dos periodistas del Grupo Clarín, íbamos a debatir
preparé algunas fotitos como para ver alguna cosa. Sí, ahí el compañero. Mira, ante todo, está bien el análisis. Ahora, no hay responsabilidad nuestra que no quiero hacer, ¿viste? Cuando se dice no estás un poco embarazada. No hay o estás o no estás. Hay una responsabilidad nuestra de haber dejado, de no haber tenido un par de medios de comunicación que patearan para nuestro lado. No fallamos en eso. Que dejamos basurear a la presidenta y a quien sea que sea acá, era como la peor basura. No hay un poco de responsabilidad de parte nuestra. Sí, bueno, también es cierto que... Esto ya directamente está empleando la dictadura. Lo que hicieron en Rosario, los que tenemos un poquitito más de 50, fue un golpe militar, se podría decir en las calles. Ellos no son democráticos. Le dieron con todo. Entonces, no hubo un poco de... Ese 1,5%, 2% que nos faltó. No lo pudiéramos haber hecho, no digo insultando o desacreditando, pero sí realzando lo que realmente se había hecho como política. Así todo, fíjate que una de las acusaciones más grandes es que somos autoritarios. Imagínate si hubiéramos hecho algo. Y que tenemos los medios. Digamos, no se hizo nada. La verdad que los pasos que se dieron fueron todos dentro de los cánones de la democracia. Hay un tema, hay una gran falta que tuvimos, que se intentó, pero no se pudo, porque la verdad es que todos los pasos que se van dando, tiene que ver con la fuerza que uno va acumulando también. A veces uno quiere, yo me acuerdo haber ido a debate en 2004, 2005, y no teníamos asignación universal, no teníamos un montón de cosas, no había ley de medios, no habíamos sacado el fútbol. Entonces te hablaban y te decían, pero no hicieron esto, no hicieron esto, y es verdad. La verdad que si vos me cortás en ese momento, nos faltaban 2 millones de cosas de hacer. Para eso se acumula fuerza, se va avanzando. Fíjate que Cristina mandó, ¿por qué no se avanzó más con la ley de medios? ¿Sí? Porque tenemos la justicia que tenemos. Que no paga nada. No es menor. Entonces, ¿qué haces? ¿Acatás o no la justicia? ¿Desobedecés la justicia? ¿Querés una... ¿con qué fuerza? ¿Cómo? ¿Cuál es el punto? Eso, todo esas... Es muy complejo eso. Vos sabés que lo último, cuando fue el caso de David Gaiber, que yo era un pibe, que se vino el avión abajo, le decía, no, fue un accidente. Mi abuelo me dijo, esto no fue un accidente. Se van a quedar con todo el papel que produce ese tipo. Lo dijo antes de morir. Y 2 años después estaba todo a la vista. Pero ¿y quién decía algo sobre eso? Nadie. Nadie. Yo me acuerdo de Clarín. Montonero. No se olviden que Perón cayó por las armas. Y esto tiene todos los medios a favor, los medios, la justicia, el poder económico, todo con eso. ¿Cómo lo puede combatir? ¿Por qué no seguir desarrollando? No lo dejan desarrollar. Vamos a ordenar un poquito. Vamos a ordenar un poquito. Hay 2 personas que, yo antes de arrancar yo con la presentación, hay 2 personas que querían decir algo. A ver, ahí la compañera también quiere decir. Sí, no, que tiene que ver justamente con esto. ¿Qué pasa, si nos preguntamos nosotros realmente, qué pasa que las clases que realmente deberían responder a nuestro discurso compran el discurso del enemigo, de la derecha más recalcitrante? ¿Qué tenemos que ver nosotros en todo esto? ¿No nos falla a nosotros realmente la transmisión y llevar la concientización a esta gente que... Porque yo te digo, ayer en un colectivo una señora que cuida enfermos por 300 pesos la noche me dice, ¿sabes lo que más me duele? Me dice, que la gente como yo lo votó. ¿Sí? ¿Qué nos falta a nosotros? Que no podemos llegar con conciencia para que la gente realmente tome como propio esto. Yo ahora le doy al profe para que te conteste eso. Yo lo que sí pediría, Sergio,